Mi nombre es Óscar Blanco García y el siguiente video está dirigido para pacientes y para la comunidad en general, así como para especialistas en la salud visual, optómetras y oftalmólogos que estén interesados en revisar cuáles son los factores ambientales, es decir, los factores externos que pueden ayudar a que cada vez la miopía progrese, tanto en infantes, en jóvenes, como en adultos. Primero que todo, vale la pena resaltar que las causas de la miopía siguen siendo hoy en día desconocidas. Sin embargo, existen dos factores que están claramente asociados a la aparición de la miopía. El primer factor es el factor genético, y quiere decir la carga hereditaria que le van a pasar los padres a sus hijos, en este caso en la miopía. Entonces se sabe que cuando ambos padres o ambos progenitores tienen miopía, la posibilidad de que sus hijos la hereden es bastante alta, aproximadamente entre el 30 al 40%. Cuando uno de los dos padres es miope, la probabilidad de que sus hijos la hereden se disminuye del 20 al 25%. Y en ausencia de padres con miopía puede ser menos del 10%. ¿Qué es lo importante entender acá? Que siempre que alguien tenga miopía, muy seguramente alguien en la familia también la puede tener. Entonces la miopía es un gen que puede ser recesivo, es decir, que se puede saltar generaciones, no necesariamente de padre a hijo, puede saltarse de los abuelos, pero alguien en la familia tiene que haberle pasado el gen. Esto es lo importante entenderlo en la parte del factor genético. Ahora bien, por otro lado tenemos el factor ambiental. El factor ambiental también lo conocemos de varias décadas atrás, y esto significa o tiene que ver con todas las actividades o estilos de vida que están asociados a que la miopía aparezca, o si ya la tiene la persona, que progrese desproporcionadamente. Entonces bien, tenemos claramente dos factores, el factor genético y el factor ambiental. Trabajar en el factor genético hoy en día todavía no es posible. Es decir, se conocen los genes, se han descubierto cuáles son los genes que van a llevar la carga de la miopía, pero hoy en día todavía es en una manera muy experimental hacer modificaciones genéticas para que los hijos no vayan a heredar la miopía. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Que si existen ambos padres que tienen miopía, sabemos que la probabilidad de que sus hijos la hereden es bastante alta. Hay que consultar lo suficientemente a tiempo para detener la miopía o empezarla a tratar lo más pronto posible. ¿Qué es lo que vemos en el día a día? Que cuando un joven o un infante llega a consulta quejándose de mala visión, llega con miopías de menos 1,50, menos 2 o menos 1,25. Es decir, hemos perdido la oportunidad de haber detectado la miopía 3 o 4 años atrás, porque la miopía no sale inmediatamente menos 1 o menos 2, sino que va empezando año tras año a crecer menos 0,25, menos 0,50. Entonces el principal signo clínico o signo clásico o patognomónico o típico en los pacientes con miopía es cuando empiezan a entrecerrar los párpados, y así lo reportan las personas que necesitan espichar los ojos para enfocar algunas situaciones de lejos. Entonces esto es algo muy típico y es importante que los padres o los profesores y la gente del común y familiares sepan que cuando una persona, un joven, está haciendo esta situación, muy seguramente es porque está teniendo problemas de miopía. Y la idea es llevarlo lo suficientemente a tiempo para, caso tal, empezarlo a tratar. Entre más temprano se trate la miopía, más efectivo va a ser el tratamiento. Muy bien, y por otro lado, ¿qué podemos hacer en cuanto al factor ambiental? Pues el factor ambiental consiste en modificar estilos de vida, porque son situaciones que la persona está realizando que son nocivas para el ojo y que potencialmente están generando que la miopía progrese. Dentro de los factores ambientales, que es lo que realmente trata este video, estos factores también son llamados factores miopigénicos, es decir, los factores que propician a que aparezca y progrese la miopía. Si ustedes buscan en
cualquier buscador de reportes y de estudios clínicos o científicos, como en el caso de PubMed, ustedes van a encontrar, como en el caso, como lo están viendo, encontramos un sinnúmero de reportes y estudios que se han realizado con respecto a los factores ambientales. Este estudio es uno de los únicos que está en español y lo traigo a colación porque hace parte del grupo de la clínica donde yo trabajo o pertenezco, de la Fundación Oftalmológica de Santander. Lo pueden encontrar para que lo puedan descargar ya directamente en mi página Lentes de Contacto Bucaramanga. Buscan la foto que está aquí mismo y ahí está un sinnúmero de ensayos y de estudios clínicos que soportan todo lo que vamos a ver a continuación, y bueno, y otros muchos factores más. Entonces, si ustedes lo quieren bajar, está directamente en esta página. Muy bien, se han determinado entonces 6 factores ambientales miopigénicos muy claramente establecidos y que han sido estudiados de varias décadas atrás y tienen suficiente soporte y evidencia científica. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La educación ha tenido una evolución bastante grande. Lo primero es que cada vez van en aumento los cursos extracurriculares, es decir, la oferta de cursos adicionales a la jornada de estudio normal. Por ejemplo, idiomas, sistemas, música y cualquier otra oferta que se haga o sea, se estudie aparte de la jornada normal escolar, cada vez van en aumento. El segundo es el aumento de la jornada educativa. Anteriormente o se estudiaba en la mañana, una jornada o en la tarde o una jornada en la noche. Hoy en día vemos que varias instituciones educativas hacen jornadas un poco más extensas, es decir, los estudiantes cada vez están estudiando más horas o permanecen más horas en las instituciones educativas. Y la tercera es la expansión de la educación superior. Hace varios años, con un título de pregrado, las personas ingresaban a su vida laboral. Hoy en día, después del pregrado, hacen estudios de posgrado como diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados. Y muy seguramente en años siguientes seguirán apareciendo más niveles de la educación superior. Todo esto hace que la demanda visual en visión cercana cada vez crezca, es decir, que más horas al día la gente permanece en actividades de cerca, y esto se ha determinado como un factor potencialmente que genera miopía. Entonces, la situación actual o la sociedad misma se ha encargado de que los niños de cierta manera pierdan su niñez y su esencia, porque ya no permanecen o ya no van a hacer actividades lúdicas o actividades a campo abierto en los parques, a jugar, a divertirse, porque tienen que pasar cada vez más horas al día en actividades de cerca. Y la miopía supone perder la visión de lejos para mejorar la función de cerca. Entonces cada vez estamos favoreciendo que aparezca o que progrese más la miopía mientras permanecen más horas al día en actividades cercanas. Y estamos generando niños, o la sociedad o la comunidad educativa está generando niños que son académicamente brillantes, muy bien preparados para la sociedad, pero de pronto a veces un poco deprimidos porque se saltaron la posibilidad de haber jugado, de haberse desestresado, de tener el contacto con el medio ambiente, porque salen de estar encerrados en el colegio a estar encerrados en su casa y a estar encerrados de pronto en una situación donde están haciendo una actividad extracurricular y no tienen contacto con una actividad a campo abierto. Siempre están enfocados en situaciones de cerca con una demanda visual o una carga visual muy alta, y esto está determinado claramente en muchos reportes científicos que genera cada vez más miopía. Este estudio, publicado en 1993, demostró consecuentemente lo que les estaba diciendo, que como a medida que progresa el nivel educativo, que se hace mayor el nivel educativo, la prevalencia de la miopía es cada vez mayor.
Entonces, a medida que se aumenta la demanda visual de cerca, que se es necesario cada vez leer más o estar en contacto con el computador, se aumenta cada vez más la miopía. El segundo factor miopigénico son los trabajos excesivos en visión cercana. Y tiene que ver la evolución. Ha cambiado drásticamente a lo largo de los años la demanda visual. En la era de piedra, la mayor demanda visual era una actividad de lejos, porque era la caza, o era defenderse, o eran pueblos nómadas que necesitaban estarse desplazando de un lado o un lugar a otro. Posteriormente, en la era de hierro, nuevamente la demanda visual era una demanda visual de lejos en cuanto a las guerras, conquistar imperios, formar nuevos pueblos, ciudades, y era una actividad mayormente de lejos. Pero la situación ha cambiado y hoy en día, la llamada era digital, todo está al alcance del computador, o llamamos al alcance de las manos. Con un celular o con un computador podemos hacer todos nuestros trabajos, y la mayoría de las profesiones están encaminadas a trabajar en situaciones de visión cercana. Entonces viene o vale la pena recalcar este libro, un famoso libro llamado El origen de las especies, de Charles Darwin. ¿Y qué es lo que nos dice este libro? Nos dice que las especies que no modifiquen sus órganos, que no sean capaces de adaptarse al medio ambiente, poco a poco van desapareciendo, y van quedando aquellas que van siendo capaces de modificarse con respecto al medio donde viven. Pues bien, resulta que la miopía es una evidencia de este libro, El origen de las especies, o El origen de la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque como la demanda visual ha cambiado tanto, ahora necesitamos es ver todas las cosas de cerca, el celular, el computador, los textos, todo lo que está al alcance de la mano. Eso supone que los órganos, en este caso el ojo, va perdiendo la posibilidad o va limitando su visión de lejos para mejorarlo de cerca. Y eso no es nada más y nada menos que miopía. Entonces la miopía es una muestra de la evolución, del origen de las especies, de este famoso libro de Darwin. Entonces, en cuanto a la evolución de las especies, según la demanda visual, y a los que les gusta la ciencia ficción, habrán visto que aquellos seres llamados extraterrestres los personifican con cabezas o con cráneos más grandes, con ojos más grandes y con brazos largos, como lo vemos en la foto. Estoy de acuerdo con lo de la cabeza más grande, porque se supone que son seres más inteligentes, y su masa encefálica, su cerebro, es más desarrollado. También estoy de acuerdo con que tengan ojos más grandes, porque la miopía consiste en que el ojo va creciendo, no tan exageradamente como lo ven ahí, o como lo reportan o lo dibujan en los extraterrestres, pero sí las personas con miopía tienen ojos más grandes. Lo que sí de pronto no estoy de acuerdo es con la longitud de sus brazos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, las personas cada vez van aproximando más sus brazos a el contacto o a la distancia de sus ojos. Por ejemplo, los celulares los usan ya cada vez más a una distancia muy corta. Y eso también ha sido demostrado durante varios soportes o estudios científicos, que es un potencial para desarrollar miopía. Entonces, me imagino yo que la evolución de las especies, concordando con lo que estaba diciendo, será que cada vez más vamos a tener más miopía, ojos más grandes, pero asimismo probablemente brazos o extremidades superiores más cortas, porque no necesitamos hacer mayor actividad con nuestros brazos, sino todo lo tenemos a una distancia bastante corta. En cuanto a los soportes científicos, es decir, los estudios que se han realizado para demostrar que el excesivo trabajo en visión cercana favorece que aparezca miopía, son algunos de los que les voy a mostrar a continuación. Se hace una comparación entre personas que tienen miopía y personas que son emétropes, es decir, que no necesitan aumento, que su visión es perfecta de lejos. Muy bien. Y la comparación en estos 4 estudios, por traer algunos de la colación, pero hay muchos más, nos dice que las personas que tienen miopía pasan 1.8 horas a la semana más haciendo actividades de cerca comparado con las personas emétropes. Es decir, está claramente relacionado que los miopes están más en contacto con las actividades de cerca que las personas que no tienen miopía. En este otro trabajo
se reporta o se manifiesta la combinación del factor genético y el factor ambiental. ¿Y en qué consiste? Que también está demostrado que a medida que se acercan cada vez más los objetos a los ojos, se potencializa la posibilidad de que se desarrolle cada vez más miopía, sobre todo en aquellas personas que tienen padres con miopía. Entonces lo decía al inicio del video, cuando ambos padres son miopes, la posibilidad de que sus hijos hereden la miopía es incluso hasta el 40% o mayor. Y si su hijo hace actividades de cerca a distancias muy cortas, a menos de 30 centímetros, potencialmente va a desarrollar una miopía bastante alta. Tenemos entonces una problemática bastante fuerte en la juventud de hoy en día y en los infantes, en los más chiquiticos sobre todo de hoy en día, porque desde muy temprano están familiarizados con dispositivos electrónicos como las tablets o los celulares. Los dispositivos no son malos, pero usarlos en exceso sí lo es, y sobre todo, como lo ven ahí en la foto, a distancias muy cortas. Y estos niños, por la longitud de sus brazos a esas edades, pues obviamente van a tender a usarlos a una distancia más corta que lo que lo puede hacer un adulto, pero hacerlo por un tiempo prolongado es totalmente propenso a que desarrollen cada vez más rápido la miopía. Entonces, algunas soluciones, como lo ven en esta foto, eso es una foto de un colegio en la ciudad de Wuhan, en China. Puede ser bastante drástico, ustedes lo ven de pronto bastante drástico o cruel, pero en China la miopía se ha disparado bastante alto, mayor que en cualquier otro lugar del mundo, y allá es una problemática bastante fuerte. Pero cada vez más los países occidentales como el nuestro están demostrando una prevalencia muy alta, o cada vez que va en aumento, de la miopía. Por eso situaciones como esta, como ustedes ven, donde se pone una barra de metal para asegurarse que los niños no se acerquen tanto al texto, se ve cruel al principio, pero se ha demostrado que puede funcionar. Entonces, no me refiero a que necesitamos hacer este tipo de actividades, pero sí por lo menos educar o corregir en el momento adecuado cuando veamos un infante, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos o en el colegio, los profesores. Cuando los niños se están acercando demasiado, hay que corregirle esas posiciones viciosas para evitar a que la miopía progrese. El tercer factor miopigénico es la urbanización. ¿En qué sentido? Muchas publicaciones, a colación traigo esta que fue realizada en el 2013, soportan cómo la miopía es mayor en las personas que viven o que habitan en las ciudades versus las personas que habitan en el campo o en la parte rural. Y tiene que ver con el estilo de vida. Nuevamente, la alta demanda visual de cerca está influenciando a que cada vez se propague o que aparezca o que se genere más miopía. Entonces vemos ejemplos como las personas salen de su lugar de trabajo, de estar encerrados en una oficina o de su colegio, de su escuela, tienen que transportarse trayectos cada vez más largos, pasan muchas horas al día en su medio de transporte, y el poco tiempo que tienen libre en ese momento lo utilizan nuevamente en una situación de cerca, como es revisar su celular. Muy diferente a la situación rural, donde las personas tienen que caminar trayectos más largos y estar en contacto con la naturaleza, no solo por el hecho de estar en contacto con la naturaleza, sino por fijar objetos lejanos. Entonces está claramente establecido que la miopía es mayor en las ciudades que en la parte rural. Y esta foto no dice todo. Entonces tenemos como cada vez más, desde muy temprano, los niños están expuestos o familiarizados, como lo decía anteriormente, con todos los videojuegos, con todas las tablets, con todos los celulares, es decir, pantallas, y lo usan a distancias muy cortas. Mientras que en el estilo rural, las personas o los jóvenes utilizan más actividades a campo abierto, actividades que no están necesariamente relacionadas a cosas de cerca, a distancias de más de 30 centímetros, 50 centímetros, y esto ha demostrado que favorece a la protección contra la miopía. El cuarto factor
Miopigénico es la exposición a actividades a campo abierto. En estos estudios que se realizaron en el 2011, 2012 y 2013, hacen parte de muchos otros estudios más y su conclusión es la misma. Ellos comparan cuántas horas al día pasan los jóvenes que tienen miopía versus los que no tienen miopía en actividades a campo abierto, como en un parque o en una cancha. Y los resultados nos dicen que la diferencia puede ser de 2.5 horas a la semana o incluso más en comparación a los dos grupos. Es decir, en conclusión, las personas con miopía pasan más tiempo encerrados en su casa o en su colegio o en su lugar de trabajo y se exponen menos a las actividades de campo abierto. Este otro estudio lo que hizo fue comparar niños de origen chino pero que vivían en ciudades diferentes, unos que vivían en Sydney y otros que vivían en Singapur. Entonces se asume que por su genética iban a tener un desarrollo igualmente de la progresión de la miopía, pero los resultados arrojan una diferencia bastante importante, sobre todo cuando se compararon las actividades a campo abierto y actividades deportivas en horas por semana. Mientras que los jóvenes de origen chino, pero que habitaban en Sydney, hacían deporte aproximadamente 13.75 horas por semana, había una gran diferencia con aquellos jóvenes de Singapur, mientras que ellos tan solo practicaban actividades deportivas 3.05 horas a la semana. La diferencia es bastante grande. Nuevamente, la exposición a las actividades de campo abierto queda demostrado que tiene un factor bastante importante. Entonces, mientras que los niños en Singapur están más expuestos a todo lo que tiene que ver con sistemas, videojuegos, tablets, celulares, o que practican deporte, y el deporte nacional en Singapur es el tenis de mesa o el ping pong. Es un deporte muy bueno en la parte física, pero es un deporte que se practica en un ambiente cerrado. Comparado con los deportes que se practican en Sydney, por ejemplo, como el cricket, como el rugby, como el fútbol, como el béisbol, etcétera, que son deportes que se practican en ambientes de campo abierto. Existe otro estudio publicado en el 2011 en donde tomaron dos grupos de niños. Unos los obligaban a estar por lo menos 1 hora al día en actividades a campo abierto, y en los otros, que fue el estudio de control o el grupo de control, hicieron su vida como normalmente la venían haciendo. ¿Qué es lo que encontraron a cabo del año? Que los niños que fueron obligados a permanecer mínimo 1 hora al día, su miopía progresó, pero a una tasa más lenta. Entonces, nuevamente queda demostrado que hacer actividad a campo abierto genera un factor protector en la progresión de la miopía. Entonces, bien, la invitación es para que los padres desde muy temprano favorezcan o inciten a sus hijos en hacer actividades a campo abierto. Esto les va a ayudar a que su miopía no crezca tanto. El quinto factor ambiental tiene que ver con la iluminación. Desde muchos años trae a colación una publicación de 1886 y otra más reciente en el 2016. Se sabe y se ha demostrado que los niños que tienen que estudiar en escuelas donde el tamaño de las ventanas es más reducido y por ende la iluminación es más pobre, van a tener mayores tasas de progresión de la miopía comparado con los niños que estudian en aulas con ventanas mucho más grandes. Entonces, entre ventanas más pequeñas supone mayor prevalencia de la miopía. Asimismo, la iluminación no solo de las ventanas, sino de la fuente luminosa en los bombillos que se utilicen, está directamente asociada a la miopía. Bajas iluminaciones van a favorecer a que la miopía aumente. La idea o la invitación es que los padres deben garantizar o cerciorarse de que los colegios donde están sus hijos o las escuelas tengan adecuada iluminación, y lo ideal es tener ventanas bastante amplias. Y esta foto pues nos indica una situación que hacemos incluso los mayores o los adultos con frecuencia,
y es estar en contacto con un dispositivo móvil o un dispositivo electrónico como el celular con la luz apagada y, como lo ven en la foto, a distancias muy cortas. Como ya lo había dicho, esto es potencial para generar miopía, sobre todo en la infancia temprana. Esta otra foto hace parte de un estudio piloto que se llevó a cabo al sur de China, donde se quiso reemplazar las paredes y los techos de un salón de clase convencional, donde las paredes fueron reemplazadas por vidrios esmerilados y el techo de forma de domo que pudiera ser corredizo para permitir la mayor entrada de luz posible a los salones de clase. El resultado de estos estudios pilotos es que los niños, así como los maestros, los profesores, encontraron mayor comodidad al momento de hacer sus tareas escolares cuando tenían mejor iluminación. Esta tabla nos demuestra las diferentes intensidades luminosas según el entorno. Entonces, en un salón de clase o en una oficina, la intensidad luminosa promedio que se puede lograr es entre 320 y 500 lux, mientras que la luz del día en un día soleado puede ser entre 10.000 y 25.000 lux. Entonces, el estudio del prototipo del salón de clase demostró que se podrían lograr intensidades más del doble a las logradas en un salón tradicional, mientras que en un salón tradicional se pueden lograr 477 lux en promedio. En este salón de prototipo se podría lograr 2.540 lux, entonces, lo cual supone una mejoría en la comodidad y un factor protector para la progresión de la miopía. En estos dos estudios publicados en el 2014 y en el 2015, se tomaron un grupo de niños con miopía y lo compararon con un grupo de niños que no tenían miopía. A ambos grupos se les asignaron brazaletes semejantes a un reloj de pulsera, y estos brazaletes tenían la capacidad de medir la intensidad luminosa o la exposición luminosa durante un periodo de tiempo. En ambos reportes o en ambos estudios se evidenció una gran diferencia entre la exposición a la luz solar, la cual fue significativamente menor para los miopes comparado con los niños no miopes. En ese mismo estudio, en el 2015, esta tabla nos identifica como la línea continua de color negro corresponde a los niños con miopía, comparada con la línea entrepunteada de los niños hemétropes o niños sin miopía. Claramente, los niños que no son miopes se exponen más a intensidades luminosas durante el día comparado con los miopes. Entonces, bien, pareciera que se deja en evidencia que los niños con miopía tienen una tendencia a evitar la luz. No es que sean vampiros o que le tengan miedo a la luz, sino que son niños que prefieren salir de sus colegios, su entorno escolar, y de una vez ir a su casa, encerrarse en su cuarto y prender la televisión, hacer videojuegos, y pasan menos horas al día en actividades a campo abierto. En este otro estudio publicado en el 2009 se determina y se dejó dicho que la luz solar pareciera tener un factor protector, en el sentido que a mayor intensidad luminosa la pupila se contrae, es decir, se hace más pequeña, hace una miosis, y esto genera un aumento en la profundidad de foco, que significa que mejora la visión y disminuye el desenfoque retinal. No quiere decir que quita la miopía, no, pero simplemente da mejores condiciones de visión, y al tener un mejor enfoque, pues el desarrollo visual es mejor. Entonces, la invitación es hacer más actividades a campo abierto nuevamente. En este otro estudio publicado en el 2008 se dice que la luz solar también tiene un factor protector, pero esta vez está relacionado a la liberación de la dopamina como un neurotransmisor que ayuda a inhibir el crecimiento del ojo, es decir, que inhibe a que la esclera, que es la parte blanca del ojo, se adelgace o se estire y permita un crecimiento, y es lo que sucede en la miopía. Entonces, la luz solar tiene un doble factor protector
tanto mejorando con la profundidad de foco como la liberación de la dopamina. Y el último factor miopigénico, pero no el menos importante, es la alergia. Está demostrado que aquellas personas que sufren de conjuntivitis alérgica, que tienen rinitis, que tienen asma, es decir, que se frotan demasiado los ojos, este frote continuo se considera un trauma crónico que en determinados casos puede debilitar tanto la córnea que la puede deformar, haciendo que se vuelva más curva, y al tener mayor curvatura favorece o propicia a que la miopía aumente. Entonces también se debe controlar todos los factores que generan alergia, como las mascotas, como ambientes contaminados donde hay mucho polvo, el polen de las flores, ambientes húmedos, el uso de sacos o suéteres de lana que generan más alergia. Todo esto hay que controlarlo, y también necesitan los jóvenes que tienen la conjuntivitis alérgica tener un tratamiento de la alergia. No solo es evitar los factores que generan la alergia, sino también un tratamiento en gotas y un tratamiento sistémico para controlar la alergia. En conclusión, en cuanto a los factores ambientales que pueden generar la miopía, tenemos que en cuanto al nivel educativo y los trabajos en visión cercana, no podemos decir que se deben prohibir, que se deben evitar los colegios de jornadas extensas, no. Tampoco podemos decir evite darle un celular o una tablet o un videojuego a los hijos desde muy temprano, tampoco. Pero sí podemos decirle que hay que hacerlo con mesura, que hay que hacer pausas, que hay que intentar alejar los objetos para buscar distancias más lejanas de trabajo. Y como bien saben, todo en exceso es malo. Entonces no podemos prohibir, no es adecuado decirle no debe utilizar el computador, cero contacto con las tablets. No, en determinado momento serán necesarias. Muchas instituciones escolares tienen sus sistemas de trabajo en la tablet, entonces no podemos ir en contra del sistema. Pero sí le podemos decir a los padres que le digan a sus hijos que hay que controlar el tiempo que pasan en estos dispositivos. Asimismo, en cuanto a la urbanización y las actividades a campo abierto, la idea es invitar o incentivar a que cada vez más realicen más actividades a campo abierto, porque genera un factor protector. Y asimismo, facilitarle estas actividades. Es bien sabido que practicar un deporte, fútbol, voleibol, básquetbol, y hacerlo con anteojos o con gafas puede ser a veces bastante incómodo, aún siendo los lentes que resistan impacto o las gafas que sean de materiales especiales para deporte, no deja de ser algo incómodo. Así que hay un campo bastante importante en el uso de los lentes de contacto, y en este caso vale la pena resaltar los lentes de ortoqueratología. Estos lentes son dispositivos que se utilizan únicamente durante la noche. Al día siguiente se retiran y le permiten a las personas realizar las actividades sin ninguna limitación, porque no necesitan usar anteojos o ningún otro lente adicional. Entonces le permite a las personas tener una libertad bastante amplia para defenderse de sus actividades, y también tiene una doble protección, porque se ha demostrado que es más efectivo para controlar la miopía versus las gafas o cualquier otro lente de contacto. En cuanto a la iluminación, la idea es siempre buscar la máxima iluminación posible. En lo posible poder estudiar con la luz del día. Si no es así, se hace necesario también utilizar fuente de luz de escritorio, es decir, una lámpara acompañado de la luz de techo. Es importante lograr una buena iluminación, una adecuada iluminación, porque también está demostrado, como vimos, que las malas iluminaciones nos van a propiciar miopía. Y en cuanto a la alergia, pues necesitamos que las personas sepan que hay algunos factores que propician a que los ojos rasquen más o que le piquen los ojos, y la necesidad de frotarlos. Y esos son exposición a las mascotas, al pelo, a los ácaros, al polen, a olores muy fuertes, aerosoles, ambientes contaminados, sacos de lana. Todo eso se debe tratar de evitar, y obviamente si la persona tiene la alergia debe ser tratada, tener un tratamiento para lograr que la persona no se frote los ojos, porque eso me va a propiciar la alergia.